Y aquí estamos ya de regreso hablando de este personaje histórico, este personaje que realmente cambió el universo. Cambió el universo porque, de hecho, la historia, Raquel, se escribe ahora antes y después de Jesucristo. O Exactamente. sea, ¿por qué? O sea, es alguien inigualable. O sea, como seres humanos, nosotros no podemos compararnos nunca jamás como Jesús, con Jesús. Claro, O claro. sea, nuestro deseo es llegar a ser como Jesús. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero nunca dijo, yo soy igual que Cristo. O sea, yo imito a Cristo, trato de ser como Cristo, pero nunca ser igual que Cristo porque nunca lo vamos a lograr. Él es nuestro creador. Exactamente. No tratar de ser imagen y semejanza. Exactamente. Ahí lo dice, no jamás, Claro. nunca superarlo o creerse Cristo. O creerse Cristo. Exactamente. La Biblia de hecho registra que nosotros nos crearon un poco menor que los ángeles. Un poco menor. Un poco menor. O sea, si Jesús es mayor que los ángeles, entonces nos falta mucho. Tenemos que ser primero como los ángeles y luego entonces ser como Jesús. Pero hay que tratar de imitarlo, porque buscando la perfección logramos realmente acercarnos más a Jesús. Pero una parte que lo conseguimos es siendo amable. Eso es Con, parte. realmente, como tú comentabas ahorita, de nuestros hijos de pequeños, darle clase bíblica sería enseñar. Las instrucciones. Sí, realmente. Porque pero posiblemente... primero empezar por los padres, porque muchos padres no agarramos la Biblia y mucho menos lo aplicamos. Exacto. Para poder enseñar, tiene que hacer con la clase mismo. Sí, exacto. Pues muchos padres Con la regla. podrían ser, alguien está mirando el programa ahora y podría estar diciendo, yo no sé de la Biblia, yo no sé qué dice la Biblia. Entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar a mis hijos algo que yo no lo sé? Pero, Eso me no. suena conocido. Ah, te suena. No, pero el asunto es, mira, nosotros hemos hablado toda la vida, de hecho en las escuelas se hablaba de los valores. Sí. Moral y cívica se hablaba en las escuelas. Ahí estaban incluidos los valores. ¿Y de dónde son extraídos los valores? Cuando tú los analizas, es extraído de la Biblia. ¿Tú te imaginas nosotros sin valores? Nosotros sin regla en este mundo. O sea, realmente sería algo totalmente desastroso. Un país, por ejemplo, sin leyes de tránsito, sería un caos. Exactamente, Total. no solamente un caos. Eso sería un desorden a todos los niveles. Eso es así. Cada quien andaba manco por hombro en la situación. Así es. ¿Sabes que yo estaba mirando un párrafo aquí de la vida de Cristo que me gustaría leer? Sí, compartir ahí con cada uno de nosotros algo interesante que habla el libro el deseado de toda la gente. ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención del deseado de toda la gente? En un libro que realmente es maravilloso, realmente nos habla de la vida de Jesús, o sea, quién fue Jesús desde pequeño, Jesús como adolescente, que la Biblia no registra esa parte así, o por lo menos la Biblia que nosotros tenemos. Creo que hay una Biblia llamada la Biblia Jerusalén, que detalla mucho más de la vida de Jesús. Exactamente, aquí dice que en el capítulo 9, desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado con los requerimientos de los rabinos. Sí. También dice que había reglas rígidas para cada acto, aún para lo más pequeño de los detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos de los israelitas. Pero Jesús se interesaba en esos asuntos desde la niñez, actuó independientemente de las leyes rabínicas. La escritura del Antiguo Testamento era un constante estudio y estaba siempre sobre sus labios la palabra así dice Jehová. Interesante, interesante. Que es como nosotros debiéramos accionar cada vez que hablamos, porque a veces queremos hablar y pensamos que estamos, o sea, nos llega el momento que pensamos que estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? O sea, todo lo que debe decirse es como dice Jehová, como dice Dios. Entonces, Jesús, lo que tú leías ahí interesante, porque él recibió, escuchó, iba a la sinagoga no es más que las iglesias, iba a las iglesias y escuchaba a los rabinos, escuchaba a los sacerdotes allí. Pero ¿qué sucede? Escuchar, oír y accionar son dos cosas diferentes. Pues, ¿qué querían los sacerdotes en ese momento? Ellos querían que la gente hiciera lo que ellos les interesaba. De hecho,
cargaban mucho más al pueblo de lo que debía ser el pueblo. Por ejemplo, tú ahorita mencionabas el caso de los sábados. Sí. Los rabinos, los sacerdotes, en ese momento exigían, ellos exigían. Hoy en día la gente dice que la Biblia, no, eran los rabinos que exigían que tú no podías, en sábado, tú no podías caminar más de 1 kilómetro. Si tú llegaste al paso 999, Ya. el último paso lo daba ahí y ahí tenía problemas. Era apedreado, pero no obstante, tú no podías, si tu perrita se rompió la pata, tú no podías agarrar y arreglarle esa pata a tu perra. Entonces, eso está mal. Y a eso era que Jesús se oponía. Es algo, entonces, un método de dictadura. Pero o más... medidas de represión. Realmente no estaban utilizando la Biblia acorde como yo. Exactamente. Lo que pasa es que hay personas, y a eso vamos a que, como tú hablabas ahorita, hay muchas religiones, pero hay personas, lamentablemente, que no conocen ni siquiera lo que dice la Biblia y quieren tener una iglesia. O sea, hacen su iglesia, que es algo que realmente está mal. Usted debe ir a prepararse, usted debe educarse, porque mira algo sencillo. Alguien me decía, cuando yo le decía, no, o sea, hay personas que tienen iglesias sin ser preparados, sin ser pastores, pero ellos así se llaman pastores. O sea, se hacen pastores ellos. Se autonombran pastores. Es como que yo dijese, que yo quería ser médico, por ejemplo, y yo estudié enfermería, por ejemplo. Además de comunicación, estudié enfermería. Nunca he ejercido la enfermería, pero que ahora yo quiera decirme que yo soy médico, porque yo quería ser médico. No, pero es que eso no es... aún yo poniendo una clínica, siendo dueño de una clínica, yo no soy médico. Entonces, eso es una autonomía que no me corresponde porque yo no fui facultado para eso. Entonces, es igual que el teólogo, el pastor, tiene que prepararse. ¿Por qué? Por ejemplo, las iglesias es como, no es un hospital, pero es como un hospital. Al hospital van todos tipos de casos, de enfermedades. Sí. A las iglesias es algo parecido, por eso que se dice que es como un hospital. ¿Por qué? Porque el caso mío, por ejemplo, David Salvador es iracundo, eso es una enfermedad. Raquel es un poquito, qué sé yo, o sea, tiene sus debilidades. En los mismos discípulos estaba plasmado esto allí. Pedro era rabioso, andaba con su espada aún andando con Jesús ahí. O sea que todavía no estaba convencido. Santiago y Juan eran tremendos porque cuando Jesús llegaron a una ciudad, ellos le pidieron a Jesús, ven acá, vamos a pedir fuego del cielo y que lo consumas a ellos. O sea, eran tipos, y si había que apedrear a alguien, oye, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Le llamaban los hijos del trueno por lo malo que eran. O sea, eran enfermedad. Judas estaba ahí con Jesús, pero tenía problemas con la parte económica. O sea, que tomaba lo que no le correspondía. Todos los aspectos que estaban todos los ahora presentados realmente. Entonces, esas son las iglesias. Entonces, ¿qué sucede? Un pastor tiene que estar preparado psicológicamente para trabajar con cada una de esas personas. Pero depende de cuál pastor y saber administrar. Y de qué religión sea. No, es que no es religión. Bueno, o sea, cuando yo te digo que debe prepararse, por ejemplo, a mí me gusta la Iglesia Católica en ese aspecto. El que es sacerdote tiene que pasar por dar unos pasos interesantes, pero además ir a un seminario a prepararse. Claro. O sea, tiene una preparación que puede, o sea, no es que eso impida que un sacerdote no caiga, que un pastor que haya ido a una universidad a estudiar 5 años de teología no caiga. Eso no quiere decir eso, ¿eh? Tú puedes tener 20 años en la iglesia, 50 años en la iglesia y un día caer. Bueno, yo conozco un Pero caso, cuando te separas de Jesús, eso puede pasar. Exactamente. Yo conozco un caso de un joven en mi comunidad que él quería ser padre. Bueno, le decían el padrecito. El padrecito de pequeño. Siempre estaba en los seminarios, era monaguillo. Fue incluso a todos los seminarios, las capacitaciones que da la Iglesia Católica. Ellos tienen como un seminario, no me acuerdo si el final, que te dejan salir a la calle a ver si realmente eso es lo que tú quieres.
lo sueltan como al mundo, como los Ok. 40 días, la prueba. La prueba de los Y 40 él no, días. él no superó la prueba. Al final él se fue y dijo, no, yo no, esto no es lo que yo... Pero duró 10 años en el 10 años, seminario. sí. Y después de 10 años se dio cuenta que no era lo que quería. Realmente, claro, él sigue los lineamientos de la iglesia, tiene su familia, tiene 7 hijos. Oye, qué bien. Pero realmente me gusta... Número perfecto ese. Exacto. 7. Pero aparte de eso, no, en vez de estar disfrazado de padre, que por eso... Dijo, no, antes de yo caer, pues yo... Entonces salió de la iglesia. Exacto. O sea, él lo hizo lo correcto. O sea, Claro, hizo lo sí. correcto, entendía que no iba a soportar esa... O sea, porque es que las mujeres son hermosas. Y estar sin una mujer... Yo le voy a decir una cosa, estar sin mujer es difícil. Es algo imposible. La iglesia de San Agustín y que... San Agustín no, sí creo que esa, que se permiten casar los pastores de la iglesia. No tengo ese dato. Bueno. Pero sí hay algunas denominaciones dentro del mismo conglomerado católico que sí se permiten que puedan casarse. Entonces, bueno, los rabinos judíos se casaban. Bueno, tú ves que exactamente, te iba a hablar de los rabinos. Yo leí una parte del libro que estábamos leyendo ahorita, que a los rabinos no les gustaban que los jóvenes le hablaran de la Biblia, No, o sea, que no lo instruyeran. Era la ahí palabra, está el asunto. Que lo instruyeran, porque se sentían superiores. Ahí está el asunto de los rabinos, de los sacerdotes en ese tiempo, que ellos se creían que eran los papaúpas de la matica. O sea, ellos era lo que sabían. Entonces, realmente cuando se encuentran con Jesús, pero ven acá, este no vino a las escuelas de nosotros, los rabinos. Claro. Y sin embargo, de lo que él nos está hablando, tiene sabiduría. Y por eso es que Nicodemo entonces se le acerca a Jesús con temor y va a Jesús de noche para que los demás no lo vieran. Ey, ¿de qué es que tú nos estás hablando? ¿Cómo es que es esto? Y cuando Jesús le habla que tiene que nacer de nuevo, entonces ahora se le pone más difícil en la cabeza al hombre. Eso es parte de la psicología. Bueno, nacer de nuevo Eso es psicología, porque, sí. porque óyete, tú nacer de nuevo, ¿Y cómo es posible yo volver al vientre de mi madre, como decía Nicodemo? Después de viejo, volver al vientre de mi madre, eso es algo imposible. Ah, pero espérate, es que te fuiste por la tangente, diríamos nosotros hoy en día. Es que tiene que bajar a las aguas del bautismo para entonces volver a ser un hombre nuevo. O sea, por eso es, yo digo que una persona cuando acepta a Jesús, se bautiza, tiene que existir un cambio, tiene que ser una nueva persona, porque eso es lo que practicó Jesús, eso fue lo que enseñó Jesús, y de hecho lo vemos en los discípulos. Cuando los discípulos, a pesar de estar 3 años con el maestro, hasta que ellos no conocieron al maestro, hasta que no trataron de comprender al maestro, a Jesús, no fueron alguien diferente. Por ejemplo, el caso de Santiago, el caso de Juan, el caso de Felipe, de Andrés, Tomás, que dudaba de todo, era incrédulo, por eso se le llama el incrédulo, Tomás el incrédulo. Entonces, ver para creer, Santo Tomás. Entonces, o sea, cada uno tenía su escollo, tenía su debilidad. Entonces, realmente, hasta que ellos no conocieron a Jesús, no se adentraron a conocer al Maestro, entonces ellos no fueron transformados. Y la vida de la persona puede ser transformada por Jesús simplemente cuando tú intentas conocer a Jesús. Porque no es que el conocer a Jesús no significa que tú llegues a la iglesia, que dures 5, 10, 20, 30, 50 años en la iglesia. Eso no determina de que tú has conocido a Jesús. Por eso es que muchas personas, Raquel, y el joven que duró 10 años en el seminario, cuando lo mandaron entonces a la prueba, al área de fuego, entonces ya ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya él no estaba, o sea, él no se sentía, qué sé yo, con la preparación para él enfrentar las situaciones de la vida allá afuera. Claro. Entonces, pero cuando tú conoces a Jesús, realmente tú puedes vencer toda tentación. Pero hay que conocer a Jesús, hay que adentrarse a Jesús. Y Jesús realmente es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Exactamente. Puede transformar cualquier corazón. Tú puedes haber sido un delincuente, tú puedes haber sido un traficante de la peor calaña, tú puedes haber sido un Hitler. Esto es algo interesante lo que ves y quizá para muchos,
para Yo no muchos compa- incrédulo, yo no comparto esa parte. para muchos incrédulo, oye lo que voy a decir, y espero que me entiendan. Es posible que tanto Hitler, que mató mucha gente, Trujillo, que mató mucha gente, y muchos yo sé que están ahí, no quieren saber de Trujillo o de lo que hizo Trujillo. Yo tampoco quiero saber de eso, pero es posible que ambos se salven. Todo va a depender de un segundo en su vida, aceptar a Jesús. Realmente esa parte yo no la comparto mucho. Mira qué es lo que sucede. Es que tú no tienes que tener 20 años, 50 años, 90 años en la iglesia. Es simplemente tú conocer a Jesús. Después que tú aceptas a Jesús y le pides a Jesús, Él te transforma y tú cumples. Bueno, lo que pasa es que muchos no sé si es que se escudean detrás de una religión y eran delincuentes, eran asaltantes, eran violadores, y después se convierten y ya están salvos. Entonces después reinciden nuevamente. Por esa parte que yo no la comparto. Mira qué pasa. Porque en la iglesia, incluso hasta forman iglesia, Sí, son sí. pastores, cobran diezmos y hacen todo tipo de barbaries. Realmente hay parte que yo Mira qué no la pasa. comparto. Mira qué pasa. Recuerda que Jesús dijo, no vine a buscar a santo, a san, sino a aquellos que están enfermos. No vine a buscar a santos, sino a pecadores. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de lo que estaba poniendo ahora mismo, sobre Trujillo y Hitler. Tú recuerdas que junto a Jesús crucificaron a 12 ladrones. Sí, exactamente. O sea, toda su vida haciendo diabluras. Bueno, él lo perdonó en la cruz a uno que le dijo, Señor. En el hálito antes de fallecer, el que estaba a su lado izquierdo, le dijo, vea que tú no eres el que tienes el poder. Exacto. Tú no eres que decía, que hace esto. ¿Por qué no desciendes tú de la cruz y te salvas a ti y nos salvas a nosotros? Él estaba luchando por su pellejo. Eso era lo único. No, eso es normal. No, está bien. Pero ¿qué pensó el otro también, que era un ladrón, que era compañero de ese? Que cuando esté en el paraíso Oye, se recuerde de él. Y reprendió, como dicen los cristianos, reprendió al otro. Y Bueno. le dijo, pero tú cometiste esto, porque esa es otra Pero parte. era inocente. Tú fuiste un ladrón, tú te mereces al igual que yo esto. Ahí viene un arrepentimiento. Bueno. Tú te mereces esto, y yo también. Pero él no. Él lo que estaba haciendo era el bien. O sea, y entonces ahí viene la parte interesante. Porque no es que tú digas meramente que Jesús te quiera salvar. Si tú no quieres, Él no te vas a salvar. Y ahí entonces viene el pedido de Él. Señor, cuando en tu reino esté, acuérdate de mí. Sí. Eso bastó para que Él se salvara, pero tiene toda una vida siendo un delincuente. Eso es lo que te decía de Hitler y de Trujillo. Toda la vida haciendo maldades, Bueno, pero siempre sea de en el corazón, hálito de vida, en el último hálito de vida, sí se arrepintieron. Entonces puede ser que en la resurrección haya sorpresas. Ok. Hay una parte que yo leí hace mucho, que dice una de la deidad, que Jesús es omnisciente, omnipotente, inmortal. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo vamos a compartir ahora, pero después de la pausa, después de escuchar esta selección musical interpretada por Ruth Estel Sandoval. Hace mucho yo quiero saber eso, ¿verdad? Me llegó ahora. Espérame, sí. Sí, porque no lo está usando.